Los buenos días, la bienvenida esta mañana al diputado Carlos Coitiño, PVP, Partido por la Victoria del Pueblo, espacio 567, Frente Amplio. ¿Cómo le va, diputado? Buen día, Alberto. Es un gusto estar con ustedes. Antes que eso, viene preocupado por el tema social, las jubilaciones, está muy bien, vamos a ese tema, pero antes que nada, ¿cómo ve a este señor que primero lo comparan con Artigas y ahora con el caudillo Wilson Ferial Donate? Un depredador solo compara con otro depredador, por tanto los valores que utilizan son en contra de la raza humana, por tanto no podemos esperar que esas comparaciones tengan la legitimidad de lo que es la práctica cotidiana de esos personajes, que si empezamos seguramente todo el tiempo no alcanzaría para recordar, para que la memoria popular no se confunda como en algún momento en alguna parte de la población eso se está planteando. La falta de memoria, la falta de estos actores, de este señor que ahora es jubilado y lo quiero unir con el tema, y que se jubila con una jubilación de 200.000 pesos por mes. Compárenlo, por favor, con la mayoría de los jubilados y pensionistas en su mínimo, digamos, compensación por su jubilación o su pensión, y la aberración y la distancia nos obliga, y por eso el tema que queríamos, Alberto, colocar. Yo pensé que el Coitiño venía con el tema de la jubilación y de las pensiones de los mayores, porque me acabo de enterar, cumplió ayer 83 años. Digo, va a hablar de él, qué sé yo. No, es un tema que sé que lo preocupa y lo ocupa hace mucho tiempo, pero me tiraba un elemento, y lo escuchamos con mucho gusto, la cantidad de mayores que tenemos en este país, la cantidad de jubilados, incluido Manini Ríos, pero también otros que trabajaron en serio, jubilados y pensionistas en este país. Y me dice Coitiño: Alberto, este tema no está en la discusión, yo lo quiero plantear. ¿Por qué quiere poner énfasis el diputado Coitiño con el tema? ¿Por qué quiero ponerlo? Porque dentro de 24 días, hoy 23, digamos, toda la ciudadanía va a tener una oportunidad de decidir qué quiere que pasen en los próximos 5 años. Y hay una cantidad de ciudadanas y ciudadanos, entre trabajadores, pasivos, pensionistas, que superan las 2/3 partes de quienes van a concurrir a participar en la elección, porque es tradicional en nuestro país que, digamos, en un acto electoral donde el voto es obligatorio, haya un porcentaje casi de un 90% de ciudadanos inscritos que concurren a votar. Vaya entonces, si el tema del futuro, que tantos hablan algunos, pero cuyo contenido no conocemos, debería estar. Y en ese sentido, la semana pasada, como Partido por la Victoria del Pueblo, lista 567, Frente Amplios, recurrimos a un diálogo con quien siempre debe hacerse como cosa clave para una fuerza política como el Frente Amplio, que es con la clase trabajadora organizada. ¿Y a dónde fuimos? Fuimos a la Asociación de Trabajadores del Banco de Previsión Social, digamos, un instrumento con el objetivo no solo de pagar jubilaciones y pensiones, sino también de llevar adelante políticas sociales con relación a la salud, con relación a la vivienda, con relación a una serie de elementos de carácter social que no hacen a lo que se intenta colocar en la discusión hoy. ¿Qué coloca en la discusión hoy? Tenemos un problema, el déficit fiscal, digamos. Y el déficit fiscal, el problema mayor para algunos, en primer lugar, es el tema de la seguridad social. Estamos volcando recursos sociales como nos obliga la Constitución, decidida por el pueblo en su momento, digamos, que, digamos, se cubran siempre. Entonces, como la relación
activo-pasivo, en una economía donde tenemos problemas de disminución del empleo, donde las características de los empleos disminuyen, donde la relación patrono-trabajador lleva siempre a una pugna donde el patrono pretende pagarle lo menos posible al trabajador para ganar él más, naturalmente vaya a ser una discusión de fondo de alto contenido ideológico y que nos dejó tremendamente satisfecho la semana pasada, incluso para sorpresa de una integración de un grupo de trabajo organizado con su dirección discutiendo, que desde el mes de abril viene intentando conversar a fondo con todo el sistema político acerca de los contenidos de eso que hoy tiene el título de un lado y de otro, de que lo que estamos necesitando es una reforma de la seguridad social. ¿Para qué? Para que el Estado no deba cubrir lo que el sistema económico global hoy impide, porque la cantidad de puestos de trabajo ha disminuido, porque el salario no crece lo suficiente, porque se distribuye mal, no porque el capitalista no esté apropiándose cada vez más del trabajo, digamos, en su beneficio, y que haya posturas políticas que se extienden en los distintos sectores políticos de oposición, y a veces con nuestro silencio o nuestra falta de intervención pública en el debate de los contenidos de fondo. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con un sindicato que desde el mes de abril viene trabajando, que se marcó un camino, una recorrida, una visión y objetivos. Primer objetivos, que ni los trabajadores ni, digamos, jubilados y pensionistas paguen con la pérdida de derechos, ya sea de carácter económico o de carácter social, lo que pretenden esa corriente, aparentemente, yo le diría con el título de neoliberal, porque copian, y estaba escuchando, mire qué cosa extraña, ¿no? Estamos en este puntito en el sur regional, en economías como la brasilera, la argentina y la maravillosa que algunos capitalistas uruguayos plantean, como la paraguaya, que las tres han disminuido sustancialmente la generación de riqueza. Paraguay un 3%, Brasil un poco menos, Argentina redondeando el 3%, y que el resultado siempre cae sobre el peso del trabajo de los trabajadores. Vaya, es un tema entonces importante. ¿Y dónde está colocado este aspecto? Digamos, y hay muchos discursos, los trabajadores lo han analizado. Yo querría terminar hoy la intervención diciendo cuál es su estrategia, que compartimos la línea de trabajo, porque este es un problema de toda la sociedad, no es del jubilado tal individual, es un tema de un sistema, y los sistemas se cambian si la voluntad popular comprende que hay que cambiarlo, pero que comprenda que hay que cambiarlo para hacer socialmente mejor el sistema. Y los trabajadores nos encontramos desde una posición muy firme en el sentido de, cómo no, abrir, digamos, el contenido, mirar como sistema integral, porque ustedes saben que no es lo mismo la situación de atención en el Banco de Previsión Social que en la caja militar, que en la caja bancaria, que en la caja de, digamos, notarial, o de la caja de los universitarios, y que cada una de ellas tienen aspectos muy positivos como sistema, pero cada uno se autoabastece como puede, pero en la mayoría de ellos igual, digamos, el Estado. Y entonces vemos la cantidad de afectados o beneficiados es totalmente distinta. El tema de la caja militar, que se come 500 millones de dólares, digamos, como complemento, para mantener
que este muchacho Manini, digamos, pueda cobrar 200.000 de jubilación y aspirando todavía a ingresos mayores, digamos, por vías de que la ciudadanía cometa, a nuestro juicio, respetuosamente el error de confiar en lo que este hombre con su historia puede, digamos, darle al conjunto de la sociedad, indudablemente que implica falta de debate. Quisiéramos, digamos, y ahí se coloca el tema, ¿qué se quiere hacer? Que la gente labure más. Es cierto, hay estudios que por suerte la humanidad promedialmente va teniendo en cuanto a expectativa de vida mayor, pero también es cierto que esa mayor expectativa está directamente vinculada a la situación de vida que las situaciones económicas en cada país lo permitan, porque vamos a entender bien, sin comer bien, sin atender la salud bien, sin tener buena educación, sin tener una vivienda adecuada, ninguno de esos componentes, incluso ahora, digamos, me veía con Gustavo, digamos, aquí a la pasada. Sí, Gustavo González de Fútbol. A la salida, que van a ser una instancia interesante, digamos, en los próximos días, que es simplemente pedirle al sistema político que diga qué piensa hacer concretamente. Y nos encontramos, digamos, que tienen la respuesta que importantes actores del sistema político no quieren ir. Entonces lo mismo que en esto, no comprometerse, eso es la forma de hacer política, de querer entusiasmar a la gente para que la gente, en vez de alejarse del contacto con el sistema político como está pasando acá, si no, no entenderíamos muchos fenómenos políticos, porque el sistema político histórico está perdiendo credibilidad por no enfrentar con precisión, con responsabilidad, con compromiso, la ubicación de los problemas, la realidad de los problemas, y frente a ellos, estos temas de la seguridad social, nos hubiera gustado que profundamente, quiero decir, honestamente, cuando nosotros vamos a nuestro propio programa, nos da cuenta que no somos precisos. Hablamos con respecto al tema del lucro en materia de seguridad social, y por el otro lado no nos atrevemos a decir, y una vocera de uno de nuestros candidatos en materia de seguridad social hace pocos días expresa que las AFAP deben existir, deben mantenerse, pero eso sabe que va en contra de ese principio, ese objetivo que plantea nuestro programa, que es eliminar el lucro, y la AFAP es un instrumento de lucro para que después ese trabajo administrativo de recursos de los trabajadores se deposite en un banco, el único que agarró el viaje, que es el Banco de Seguro, y de allí esté determinado no por la suerte, por el resultado de, digamos, la acumulación que el trabajador logró, sino también de algunas definiciones que son las tasas de interés que el dinero en el banco de seguro, que es el único que lleva esa tarea adelante de pagar, digamos, posteriormente la jubilación o la pensión, digamos, deban hacer, y que en los últimos años la tasa calculada de un 3% se redujo hasta la tercera parte. ¿Qué quiere decir? Que hace 3 años un trabajador con el mismo aporte, otro que se jubiló hace 1 año y el otro con el mismo aporte como resultado de la suma de los ahorros acumulados, hoy cobran distinto. Por haberse jubilado antes tiene una ventaja. ¿Alguien ha explicado esto? ¿Alguien ha explicado que es una decisión política en que no interviene para nada el afectado? Digamos. Y esos problemas, digamos, hacen a que nosotros respetemos, y hemos asumido un compromiso con los trabajadores, que tienen una línea de acción, primero que nada, que creen que el diálogo social es el instrumento adecuado
con la participación de trabajadores, de jubilados, de pensionistas, de empresarios, del Estado, de una elaboración de un proyecto que tiene que pasar por el Parlamento. Por lo tanto, es un tema que debe ser profundamente debatido por el sistema político todo, y naturalmente vamos a bregar dentro de nuestras posibilidades dentro del Frente Amplio para que lo haga, para que precise con previsión y para que algunas discusiones públicas, digamos, o versiones públicas de algo que no refleja naturalmente el programa, sino un punto de vista que respetamos siempre dentro de la independencia de opiniones, para dónde es el rumbo del Frente Amplio en materia de seguridad social. Y vamos a ser aliados, digamos, relacionados con el movimiento social para empujar que de ninguna manera es una modificación del sistema de seguridad social, no debe perder la idea de integralidad. Debe ser solidario, debe ser acordado, debe ser tomado no solo las prestaciones económicas, sino también las prestaciones sociales que todos, digamos, los integrantes del sistema, las distintas cajas, lo tienen, y que naturalmente ellas deben convertirse en una guía. Y no pensamos de ninguna manera en términos de ahora al 27 de octubre o al último domingo de noviembre si hay balotaje. Es un compromiso político, es un retorno del Frente Amplio, algo que ha ido perdiendo lamentablemente, que es el relacionamiento con la alianza social, elemento fundamental. Muchas veces hemos hablado que vamos a hacer reformas que van a mover las raíces de los árboles. Para mover las raíces de los árboles, el Frente Amplio como sector político solo no puede lograrlo si no es en acuerdo de objetivos, de relacionamiento, de compromiso, de buena fe en el relacionamiento hacia objetivos construidos, debatidos, sintetizados conjuntamente entre la fuerza política. Para eso, con nuestro alcance dentro del Frente Amplio, es una de las tareas principales que nos hemos comprometido la semana pasada con los trabajadores de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, de llevar adelante. Y acordamos con una línea, ellos vienen trabajando primero con los trabajadores de todo el sistema, con los jubilados de todos los sistemas, con el PIT-CNT por la parte de los activos. Ahí hay una fuerza social que coordinada es, digamos, un enorme tractor hacia la concreción de objetivos, porque en alguna manera quienes somos viejos como yo lo vivimos como experiencia en el 2003, en el 2004, donde construimos compromisos que el movimiento social los cumplió y que permitieron como Frente Amplio que lográramos el primer gobierno nacional. Para ese compromiso, para reactivarlo, para llevarlo sin, digamos, ningún tipo de temor, de una reflexión autocrítica de dónde cometimos errores, porque el movimiento social tiene el legítimo derecho de decirnos, ustedes se equivocaron, porque lo que vimos es que desde el punto de vista ideológico, del sentido de clase, con los trabajadores de la seguridad social, no hay ninguna duda que están del lado de los que quieren mejorar al país, a mejorar, digamos, la suerte de la gente, y vaya compromiso que nos hacemos, incluso, digamos, evidentemente el escenario inmediato del calendario no nos da mucho espacio, digamos. Todos sabemos que las campañas electorales generan a su vez, digamos, determinado tipo de intervenciones donde lo individual y lo colectivo entran en colisión, y un problema de toda la sociedad en todos los temas es que lo individual, fruto maldito del sistema capitalista, ha predominado sobre lo colectivo. Nuestro compromiso es sumar a reconstruir
que la acción colectiva de nuestro país, de más mejora, para que las raíces de los árboles tiemblen de verdad, depende que podamos corregir, mejorar, aceptar críticas, hacer autocríticas y naturalmente comprometer de buena fe objetivos comunes, líneas de acción comunes y un constante relacionamiento de respeto. Lo que me queda como epílogo de esto, diputado Coutinho, que más allá del tema puntual que usted trajo aquí esta mañana a la mesa con preocupación, que son las jubilaciones, que son las pensiones, creo que hay un tema que lo trasciende, que es la conjunción entre lo político con lo social. Exactamente. Problema en todas las áreas. Alberto, que creo en otras oportunidades hemos intentado, somos fracasados en colocarlo como quizás el punto de partida de corrección para una política que explica hoy cómo la sociedad está reaccionando con todo el sistema político, pero dentro de él estamos nosotros. No somos entonces impunes desde el punto de vista, no somos como este muchacho Manini impune, no, somos responsables, digamos, en una cuota parte, y tenemos que corregir, sea cual sea el resultado, por el bien del país, este tema del relacionamiento y la articulación entre el movimiento social y el movimiento político es la bolilla que lamentablemente como Frente Amplio no la hemos dado bien, pero que estamos comprometidos a aportar para que esa bolilla nos permita tener un resultado que la propia sociedad va a recibir con mucha alegría y va a modificar un estado de conciencia y que derrotemos el individualismo a través de lo colectivo. Le paso un matecito al diputado Coutinho, y en el epílogo de la charla, en esa bolilla que está planteando públicamente, debiera ser cantada por un niño cantor, no, porque no son niños, pero bueno, esa es otra historia. Me pregunto, y le paso el micrófono, está claro el diagnóstico, está clara la crítica, los caminos para volver a juntar lo social con lo político. Bien, es bien interesante lo que el propio, yo voy a tomar en este caso la iniciativa que tiene una parte del movimiento social. Lo primero que están haciendo, una serie de instancias de tratar de construir de conjunto, lo cual implica diálogo, análisis serio de la realidad, digamos, muy compleja de nuestro país. Vamos a tener, somos un país chico, una cantidad, pero muy, digamos, no es homogéneo, digamos. Entonces un análisis, los compañeros se plantean un análisis demográfico, un análisis de la situación económica, fíjense qué temas, digamos, para los cuales naturalmente el movimiento social tiene individualmente integrantes que pueden aportar, desde el Cuesta Duarte en el PCNT, por tomar un punto de referencia, pero todas las organizaciones por suerte vienen encarando construcción de instrumentos propios en los cuales el análisis de fondo, yo diría que cuando veo algunos debates, algunas cosas, digo, yo quiero un representante de alguna organización social que nos va a enseñar tanto, digamos, más allá que no sea actor principal en este debate hacia el voto del 27 o el último domingo de noviembre. Por tanto, esa línea de que el movimiento social, yo te quiero recordar, Alberto, por favor, mi memoria de viejo. El muchacho grande, saque esa palabra de viejo. Escucho al muchacho grande, diputado Coutinho. En el 2001, sí, a mí me tocó, gracias al espacio de trabajo del PCNT, sí, el trabajo de integración de una intersocial. Lo recuerdo. Esa intersocial recorrimos todo el país. Lo recuerdo. Ahí eran pequeños productores, había de todo. Sí, señor. Construimos una propuesta. Esa propuesta fue la base sobre la cual el Frente Amplio elaboró su programa. ¿Pudimos hacerlo entonces? Digamos, sí, pudimos hacerlo y tuvo resultados políticos. De repente, sí, hoy, a la luz de 15 años de gobierno, bueno, podíamos haber otras cosas, hicimos cosas muy importantes, podíamos haber hecho mejores. Hoy
hay que reconstruirlo porque el movimiento político se fue como resecando. Esa falta de ruptura, de interrelación con el movimiento social continuamente en relacionamiento de buena fe, no de dependencia, digamos, sino de buena fe y de igualdad de puntos de vista, de compromisos, digamos, hay que reconstruirlo. Es la clave, digamos, para que el neoliberalismo, digamos, que inunda Argentina, inunda Brasil. Anteayer en Brasil, el Senado brasileño, donde en un país que se reduce el sistema económico, digamos, el PBI disminuye, no crece, digamos, rebaja, ¿qué es lo que se le ocurre? Reforma de la seguridad social. Qué casualidad, ¿no? Argentina, Macri, por suerte quedan también allí solo 24 días para la elección, pero obviamente, pero además eso va acompañado del segundo paso, reforma, y vaya si vienen los empresarios uruguayos presionando, reforma de la relación laboral trabajador de este empresario, digamos. Esto es fríamente repetido lo que se da en el mundo, digamos, donde no hay capacidad, voluntad, digamos, fuerza para resistir, y en definitiva nos confunden, digamos, con algunos muñecos que creen que tienen toda la verdad, y bueno, y por ahí se viene. Entonces la línea de acumulación es primero que el propio movimiento social entienda que acá el hecho que uno trabaje en un lugar y otro en otro no lo diferencia. Tienen la raíz común desde el punto de vista ideológico, van a ser explotados lo más que pueda el patrón. Y hasta nosotros, con la responsabilidad del gobierno en este estado, tenemos que romper, y por algo tenemos contenido sin poder avanzar, un proyecto de ley que modifique sustancialmente el tema de la tercerización como un instrumento de explotación del trabajador, que hace que el Estado hoy tenga más de 120.000 trabajadores tercerizados, porque incluso haciéndolo los cálculos, si fueran empleados del Estado, digamos, pero tiene la debilidad porque viene Talvi, va a reducir 70.000 trabajadores, entonces creen que el Estado, digamos, la medida del Estado, la que se le ocurra para que el empresario pueda ganar más, para darle más actividades, más fuentes de oportunidades a la empresa privada, y Talvi tiene toda una historia, se formó así, va a seguir siendo así, digamos. Incluso cuando propone un modelo para el Banco de Previsión Social de ahorro individual, en la cual el trabajador, es un modelo que en algunos países se utiliza, o digamos cuando Mieres pretende que, por favor, al contrario, agrandar el pasaje a la SAFAC para que el lucro siga manteniendo algunos vivos que se mueven organizando administradores del dinero de los trabajadores. Dejen que los trabajadores administren lo que ellos producen, que va a ser un resultado bastante mejor. Para quedarnos pensando, diputado Carlos Coitiño, le agradezco la visita. No, que tenga buena jornada. Alberto. Muchas gracias. Diputado Coitiño, gente, Partido por la Victoria del Pueblo, estrenando sus 84 años, Espacio 567, Frente Amplio.